día lunes no hay actividades por ser el día 12 de octubre. Entonces la universidad tiene suspendidas sus actividades. Por ahí les envié un oficio, un recado, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que, en donde quedamos ayer, precisamente que íbamos a ver el tema, ¿sí? Este, vamos a hablar de la vitamina B12, ¿verdad? Cuando nosotros ingerimos vitamina B12 de la dieta, esa vitamina B12 está unida a proteínas, ¿sí? Cuando llega al estómago, el pH del estómago, el pH ácido y las proteólisis gástricas van a separar a esas proteínas, ¿sí? Entonces, es muy importante las células parietales del estómago que producen pH ácido, no solamente para la absorción de la vitamina B12, sino para el desdoblamiento del hierro, de hierro férrico a ferroso. Vean ustedes por qué es importante que la cámara gástrica, ¿verdad?, esté íntegra para que produzca factor intrínseco, para que produzca ácido clorhídrico y otras sustancias, ¿no? Ok, bueno. Una vez que es liberada de esas proteínas de la dieta, la vitamina B12 no puede andar sola. Nunca, de hecho, nunca anda sola, ¿sí? Vean ustedes lo que hace. Va a ser captada en el mismo estómago por otras proteínas que se llaman proteínas R. Que estas proteínas R van a ser secretadas a nivel de las glándulas salivales y esofágicas, ¿sí? Entonces, esas proteínas R van a estar unidas a la vitamina B12. Ahora bien, en el intestino delgado y específicamente en el duodeno, ¿verdad? Y como consecuencia del pH alcalino de las enzimas pancreáticas, la vitamina B12 se va a liberar de las proteínas R que fueron producidas en el estómago, ¿sí? Y que ahí fue captada en el estómago. Entonces, a medida que se va alejando del estómago el alimento, ¿verdad? El pH va cambiando porque a nivel de estómago es pH ácido, pero cuando ya el alimento está en el duodeno, el pH alcalino de las enzimas pancreáticas lo vuelve alcalino, ¿sí? Y entonces esa alcalinidad lo que hace es liberar a las proteínas R de la vitamina B12. Y ya una vez liberada de las proteínas R, lo que se hace es que se fija el factor intrínseco. El factor intrínseco fija a la vitamina B12, la protege y la transporta hasta el ileum distal, donde va a ser absorbida, ¿sí? En el ileum distal va a ser absorbida. Para que en la absorción de la vitamina B12 a nivel del ileum distal, participan dos tipos de transportes. Un tipo de transporte que genera energía, que necesita energía, que necesita ATP, que eso se le llama transporte activo, y, y otro tipo de transporte que es el pasivo, en el cual no se requiere energía y que lo que sucede ahí es que una sustancia de mayor concentración pasa a otra de menor concentración para igualar sus concentraciones, ¿sí? A eso se le llama transporte pasivo. Y eso sucede, por ejemplo, cuando hay exceso de vitamina B12 o de factor intrínseco. Bueno, entonces, se transportan al ileum distal y ahí, en el ileum distal, la vitamina B12 va a ser eh,
se va a separar del factor intrínseco y nuevamente es captada por otra proteína. Va a ser captada por una proteína que se llama transcobalamina 3, que es la transcobalamina más activa. Se producen tres transcobalaminas, la 1, la 2 y la 3, pero la más importante, la más activa es la transcobalamina 2, ¿sí? Que lo que va a hacer es, la transcobalamina 2 es su proteína de transporte por excelencia, ¿sí? Y gracias a este proceso de transporte, la va a almacenar en el hígado, más o menos a una cantidad de 1000 microgramos, ¿sí? 1000 microgramos que son suficientes para, como reserva para 3 o hasta 8 años, dicen algunos autores. Ahora bien, si esa vitamina no se almacena, pues se sigue por la vía portal, se sigue a otros sitios, se transporta a otros sitios donde se requiere. Sitios como por ejemplo la mucosa esofágica y la mucosa intestinal, ¿sí? Y que son mucosas, puede ser la mucosa del estómago también, ¿sí? Y que son mucosas que diariamente están generando un intercambio de sus epitelios. Entonces ahí se requiere también la vitamina B12. Bueno, esto es lo mismo que vimos ahorita, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, vamos a decir que nosotros tomamos los alimentos de la dieta y ahí desde la boca, ¿verdad? La vitamina B12 está unida a proteínas. Entonces, entra por el esófago, llega hasta el estómago y aquí las proteínas son degradadas e inmediatamente, ¿verdad? Unidas a otras proteínas R, ¿sí? Proteínas R que se producen en las glándulas salivales, principalmente, ¿no? Y glándulas esofágicas, ¿sí? Entonces se une a la proteína R y así va a seguir transportándose por el duodeno hasta el ilion distal, en donde la proteína R va a ser degradada o va a ser separada de la vitamina B6 y se va a unir a un factor que se produce también en las células parietales de la mucosa del estómago, las mismas células que producen el ácido clorhídrico y producen el factor intrínseco. Entonces el factor intrínseco se va a unir a la vitamina B12 hasta prácticamente el intestino distal. Y de allí, ese factor intrínseco y vitamina B12 se van a transportar, ¿sí? Se van a transportar. ¿Hasta dónde? Hasta el ilion distal, donde se va a absorber, ¿sí? Y ya una vez que entra en el enterocito del ilion distal, pues esa vitamina, ¿sí? Va a ser captada también para que por vía portal se transporte y se lleve hasta el hígado, donde se va a almacenar más o menos, decíamos, 1000 microgramos. 1000 microgramos que ajustan precisamente para un tiempo que fluctúa entre 3 y 8 años, sin ingerir 1 microgramo, por supuesto, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que el hígado es uno de los principales depósitos de vitamina B12, por eso el hígado es rico en muchas vitaminas, ¿sí? Y así se da ese fenómeno, ¿no? Bueno, ok. ¿Cuáles son las fuentes dietéticas y cuáles son los requerimientos de acuerdo a la edad? Ahorita vamos a ir desglosando este párrafo. Dice, la vitamina B12 es sintetizada activamente por un gran número de bacterias intestinales que se hallan habitualmente en dicho sitio, o sea, en el intestino. La síntesis de la vitamina B12 ocurre en sitios distales del lugar de absorción fisiológica, lo que condiciona que su totalidad sea eliminada a través de las heces. Es decir, el sitio de eliminación de la vitamina B12 son las heces, es la orina y muchas veces la descamación de los tejidos. ¿Sí? Como producto de ello, como resultado de esta reacción, ¿sí? La vitamina B12 debe ser aportada por los alimentos.
¿sí? No la tenemos de manera natural, sino la consumimos a través de los alimentos, cuya fuente dietética se encuentra en las proteínas animales. Es decir, todas las proteínas animales son ricas en vitamina B12, unas más que otras, ya sea proteínas animales o los derivados de los animales, ya que las frutas, cereal y las verduras, dice, suelen carecer de vitamina B12, a menos, dice, que estén contaminadas por bacterias o hoy en día, muchos cereales ya vienen adicionadas con hierro, con folatos y vitamina B12. ¿Sí? Ya existe en el mercado. Creo que los panes integrales traen hierro, traen folatos y traen vitamina B12. ¿Cuáles son los alimentos ricos en vitamina B12? Que tienen, por ejemplo, más de 10 microgramos por 100 gramos de peso seco de la vitamina, ¿sí? Son las vísceras, como el hígado, que señalábamos en los esquemas anteriores, es su reserva natural por excelencia. Otro tejido que es rico en vitamina B12 son los riñones o el corazón, vean las vísceras de y ovinos y bovinos. Y también podemos encontrar una buena cantidad de vitamina B12 en los bivaldos, como las almejas y las ostras, ¿sí? En cambio, hay cantidades moderadas de vitamina B12, más o menos entre 3 y 10 microgramos por 100 gramos de peso seco, ¿sí? En la leche en polvo. Es decir, la leche en polvo viene adicionada con un poquito de vitamina B12 y que también tenga la característica de que no tenga nata, que sea desnatada. Así como en pescados y mariscos como los cangrejos, peces de roca, salmón y sardina. Eso de roca debe ser peces de río probablemente, ¿sí? Salmón y sardinas. Y en la yema de los huevos. Ahí vamos a encontrar también, aunque en poca cantidad, pues la vitamina B12 que requerimos todos los días. Ok. Bueno, esta diapositiva no va allí, la voy a acomodar, pero lo que trata de decir es lo siguiente. En el citoplasma celular, en el citoplasma de cualquier célula, de todas las células del cuerpo, el 5-metiltetidofolato y la vitamina B12 participan interactivamente. Por eso cuando se sospecha de una deficiencia de folatos, también se debe de sospechar de una deficiencia de vitamina B12, porque ambas vitaminas, su deficiencia provoca macrocitosis y provoca normocromia. Dicho de otra manera, no se duplica el DNA de la célula, no se convierte en RNA. Se convierte, pero tardíamente. Hay un enlentecimiento en la duplicación del DNA a RNA. En cambio, lo que está sucediendo a nivel de citoplasma es normal. ¿Sí? En el caso de los proeritroblastos o los eritroblastos basófilos, policromatófilos, ¿sí? Estos tienen receptores para ese tipo de vitamina, ¿sí? Entonces, es esencial, es básico para que dupliquen su núcleo, esas células. Ok. Dice, el ácido fólico ha sido reducido previamente a 5-metiltetidofolato, que es cofactor en la conversión de homocisteína a metionina. Reacción favorecida, dice, por la metionina sintetasa, que utiliza vitamina B12 como factor. Vean ustedes las implicaciones que hay entre el ácido fólico y la vitamina B12. Por eso se tiene que cuantificar ambas proteínas. Ahora bien, hemos estado mencionando que la mayor deficiencia y que genera macrocitosis o megaloblastosis en los eritrocitos es la deficiencia de folatos, porque sus reservas son mucho menores que las reservas de la vitamina B12.
En tanto las reservas de los folatos van de entre 500 y 700 microgramos, ¿sí? O a veces de 5 a 10 miligramos. Los requerimientos, perdón, los depósitos de vitamina B12, ¿sí? Fluctúan entre 1000 microgramos. Esos 1000 microgramos le son suficientes al organismo para que no ingiera un microgramo diario durante 3 a 8 años, ¿sí? Entonces, por incidencia, vamos a encontrar que la primera causa de anemia megaloblástica será por folatos, la segunda por vitamina B12 y la tercera no es por folatos ni vitamina B12, sino es por deficiencia del factor intrínseco. El factor intrínseco que se produce en las células parietales de la mucosa del estómago puede sufrir agresiones. Hay enfermedades inmunes, autoinmunes, que pueden afectar a las células parietales, ¿sí? Destruir las células parietales. Y hay otros anticuerpos que afectan al complejo factor intrínseco vitamina B12, por lo tanto no permiten su absorción. Y hay muchas enfermedades conocidas en nuestro medio. Una de ellas es la diabetes mellitus que les mencionaba ayer. Otra de ellas puede ser la artritis reumatoidea. Es decir, todas las enfermedades autoinmunes pueden golpear, pueden pegarle a la mucosa del estómago, inhibirlas. Y existen otras que no son, como por ejemplo los cánceres de estómago, los linfomas de estómago, ¿sí? Las gastrectomías, porque en las gastrectomías lo que se hace es se quita, pues a veces hasta 3/4 partes del estómago, ¿sí? Lo que se está haciendo allí es que se está reduciendo la superficie cúbica de producción de las células parietales. Entonces, todos esos detalles se suceden ahí. Ok. Posteriormente, la metionina es convertida a adenosilmetionina, compuesto fuente de grupos metilo para sintetizar creatina, fosfolípidos y metilente-teidofolato, necesario para sintetizar ácidos nucleicos. Dicho de otra manera, tanto la vitamina B12 como el ácido fólico son nutrientes esenciales para la síntesis de ácidos nucleicos en el ciclo de las purinas, pirimidinas y timinas. Dice, el metabolismo citoplásmico de ambas vitaminas incluye la participación secundaria de riboflavina y de piridoxal. Este fosfato de piridoxal que es muy importante también como cofactor cuando la succinilenzima se une a la glicina en presencia de otras enzimas para que se convierta esa reacción en el ácido delta-aminolebulínico. Y el ácido delta-aminolebulínico lo que va a hacer es que en presencia de un ácido delta-aminolebulínico sintetasa, lo que va a provocar es que se convierta en porfobilinógenos. Y los porfobilinógenos, a través de una serie de reacciones bioquímicas, hasta la 8 o 9 más o menos, va a ser la que conviertan a esa proteína en la protoporfirina 9, ¿sí? Que se va a unir en la mitocondria al hierro y de esa manera van a formar el grupo M. Ok. Ahora bien, dice, a nivel de la mitocondria, la enzima metilmalonilcoenzima A mutasa utiliza vitamina B12. Fíjense ustedes, en el ciclo de Krebs, ¿sí? Utiliza vitamina B12 como factor para transformar metilmalonilcoenzima A succinilcoenzima A. Miren de dónde viene la succinilcoenzima A, de la que estamos hablando, de esa que se unió con la glicina, de la combustión de la valina y la isoleucina, ¿sí? Ahora se convierte en succinilcoenzima A, viene del ciclo de Krebs, pero se requiere de vitamina B12 para esa reacción bioquímica. Entonces la succinilcoenzima A más la glicina, en presencia del fosfato de piridoxal, pues nos van a dar el ácido delta-aminolebulínico que yo les mencionaba. Ok. Esta era la continuación de la otra diapositiva. La otra la voy a ubicar en su lugar correspondiente, pero aprovechamos para hacer algunas
elucubraciones. Muy bien. La vitamina B12 también se encuentra en la carne y otros pescados y mariscos, como las langostas, los lenguados y las merluzas, el pez espada y el atún, ¿sí? Y ciertos quesos fermentados se encuentran cantidades discretas que fluctúan entre 1 y 3 microgramos por 100 gramos de peso húmedo. La leche, crema y quesos contienen menos de 1 microgramo por 100 gramos de peso húmedo de vitamina B12. La cobalamina, a diferencia de los folatos, no se destruye por la cocción. En cambio, los folatos sí son muy sensibles al calentamiento, ¿verdad? A las altas temperaturas. Por eso los folatos hay que consumirlos crudos, pero eso sí, bien lavaditos, desinfectados con cloro. 2 gotitas de cloro en 1 litro de agua, ahí se ponen por unos 20 a 30 minutos para que los folatos se desinfecten, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra vitamina. Por un lado, el folato se destruye y por el otro, la cobalamina es muy resistente, dice. Pero en condiciones alcalinas y vitamina C, se pierde cierta cantidad y a altas temperaturas. O sea, hay excepciones también. El 30% de la vitamina B12 de los alimentos puede ser análogo de la cobalamina más que la vitamina nutricionalmente activa o cobalamina, unida a cobalofilinas, que las cobalofilinas son más que las proteínas R que mencionábamos nosotros hace rato, ¿sí? Donde gracias al pH ácido, las, las proteínas R van a captar a la vitamina B12, lo que limita su biodisponibilidad, huevo y leche. Los requerimientos diarios de vitamina B12 oscilan alrededor de 2 microgramos, ¿sí? Que se cubren por una alimentación mixta normal entre 5 y 30 microgramos, ¿sí? De cobalamina, de la que se absorbe de 1 a 5 microgramos. O sea, de esos 30, lo que necesita el organismo de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus condiciones fisiológicas, ¿sí? Es de 1 a 5 microgramos, como lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, cuáles son los requerimientos diarios de vitamina B12 dependiendo de la edad. Okay. Dice, las pérdidas diarias por orina, por heces y la descamación es de 0.1%, o sea, de 1 a 3 microgramos. Entonces, no se olviden que los folatos, la vitamina B12, el hierro, se eliminan por la orina, por heces y por la descamación. Ahí están las pérdidas más importantes de esos nutrientes. Ok, ok. Estos son los requerimientos diarios de cobalaminas por grupo de edad, ¿sí? Y así tenemos lo siguiente. En el grupo de edad que va de 0 a 2.9 meses, requerimos de vitamina B12 0.3 microgramos por día. En los lactantes que van de 3 a 5.9 meses, requerimos 0.4 microgramos por día. En los lactantes de 6 a 11.9 meses, ¿sí? Requieren esos niños de 0.5 microgramos por día. En los lactantes de 1 a 1.9 años, 0.7 microgramos por día. En niños cuyas edades van de 2 años a 5.9 años, se requiere 1 microgramo. Vean ustedes cómo de acuerdo a la edad se va incrementando la cantidad en microgramos que se requieren de estas sustancias. Ahorita lo voy a componer porque hice aquí un movimiento. Okay. Entonces, de 6 a 9.9 años, 1.5.
De 10 años o más, sus requerimientos es de 2 microgramos. En adultos, tanto hombres como mujeres requieren de 2 microgramos, ¿sí? En las mujeres embarazadas se requieren 2.5 microgramos de vitamina B12. En la mujer que está lactando se requiere de 2.5 microgramos también. ¿Ok? Quiero ver si no se me descuadra esto. Ya se hizo un chirmol esto. Ahorita lo voy a componer, que voy a subir esto aquí, a ese nivel. Ok. Bueno. Eh, el laboratorio es muy importante cuando tenemos que determinar los valores de vitamina B12 y de ácido fólico, ¿sí? Y de sus derivados, por supuesto. Entonces, aquí tenemos que los valores de los indicadores bioquímicos de los folatos y la vitamina B12. Por ejemplo, los valores de vitamina B12 sérica son mayores de 221 partes por mol litro, ¿sí? El folato sérico es mayor de 3.2 hasta mayor de 7 nanogramos mol por litro. Los folatos eritrocitarios, ¿sí? Sus valores, sus límites de normalidad van de mayores de 181 hasta mayores de 305 nanogramos por mol por litro. El ácido metilmalónico plasmático, sus valores son menores de 271 hasta menores de 1000 nanogramos mol por litro. La homocisteína total plasmática, sus valores son mayores de 15 a hasta mayores de 50, desde 15 hasta más de 50 podemos encontrar microgramos por mol. Perdón, aquí es nanogramos. Ok. Y la holotranscobalamina, ¿sí? Sus valores normales son menores de 35 partes por mol por litro. Bueno, esto es nada más para ratificar este, eh, los alimentos que son ricos en vitamina B12. Todas las carnes, ¿verdad? Todas las vísceras, las carnes, las vísceras, los pescados, ¿sí? Hay unos más que otros, por supuesto. El que mayor vitamina B12 tiene son las ostras, son el hígado, pero también las carnes rojas o las carnes blancas, como la de pollo, etcétera, ¿sí? O las carnes de puerco, son, tienen sus cantidades suficientes de vitamina B12, los huevos, ¿sí? Eh, Principalmente, ¿no? Y las ostras y mariscos también. ¿Sí? Por supuesto, no consumimos todos los días carne. Debemos de consumir de 2 a 3 veces, 2 veces por semana mínimo debemos de consumir carnes, porque ahí están los otros nutrientes que requerimos, ¿verdad? El hierro, las vísceras son ricas en hierro. El hierro está en los músculos, en las carnes de res, por ejemplo, es muy rico. Los folatos están en los cereales, ¿verdad? En las frutas, en las verduras. La vitamina B12 está en las carnes de los animales, en los mariscos, en el hígado, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunos alimentos de manera general y
cuánto tienen en microgramos, ¿sí? Por ejemplo, una ostra que pese 85 gramos, en él vamos a encontrar que esa ostra tiene 84,1 microgramos de vitamina B12. O una parte del hígado que pese 85 gramos, en él vamos a encontrar 70,7 microgramos de vitamina B12. La levadura fortificada, 6 microgramos, ¿sí? La trucha salvaje, la de trucha de río, seguramente, en un trozo de 85 gramos encontramos 5,4 microgramos de hierro, digo, de vitamina B12. El salmón, ¿verdad? En un pedazo de 85 gramos de salmón vamos a encontrar 4,8 microgramos de vitamina B12. En la trucha de criadero, la de estanque, en un trozo de 85 gramos encontramos 3,5 microgramos. El atún, por supuesto, tiene también 2,5 microgramos. La carne de res, 1,4. La leche baja en grasa, 1,2. El yogur bajo en grasa, una taza, 1,1. Los quesos fermentados, los quesos suizos en 28 gramos hay 0,9 microgramos. En el jamón, en una pieza de 85 gramos hay 0,6 microgramos. En el huevo duro hay 0,6 microgramos de vitamina B12. Y en la pechuga de pollo, en un pedazo de 85 gramos, vamos a encontrar 0,3 microgramos de vitamina B12. Bueno, cuando nosotros como médicos estamos ante una situación de problemas gástricos, de problemas pancreáticos y de problemas intestinales, se recurre a una prueba que va a medir precisamente esas alteraciones a esos niveles. Y esa prueba se llama prueba de Schilling, ¿sí? Entonces, la prueba de Schilling se realiza, ¿sí?, para identificar la causa de la absorción deficiente de cobalaminas, ¿sí? Lamentablemente, esta prueba está cayendo en desuso porque hay pocas versiones comerciales, es decir, los laboratorios ya no la quieren hacer porque se utiliza poco realmente, ¿sí? Si nosotros hacemos un análisis entre cuál es la anemia más frecuente, pues vamos a encontrar que las anemias más frecuentes son las ferropénicas, y luego las de folato, y por último las de vitamina B12. Entonces a veces a los laboratorios no les conviene estar elaborando ese producto, este extracto, porque no se vende. ¿Por qué? Porque las patologías no son tan frecuentes, al menos aquí en México no son tan frecuentes. Por ejemplo, la anemia perniciosa es más frecuente en individuos de ascendencia anglosajona, ¿sí? Anglosajona, ingleses y alemanes. Son individuos que biotípicamente, su biotipo es que son medios chaparrones muy fuertes, ¿sí? De ojos azules, canicie precoz, orejas grandes, caídas. Pues esas personas no las tenemos en México. Están en Inglaterra, están en el Reino Unido, están en Alemania, están en Europa, ¿sí? Entonces, todos esos detalles los debemos de considerar, pero, como en México existe una epidemia de diabetes mellitus, la diabetes mellitus es una de las causas primarias, ¿sí? Como enfermedad, no solo como enfermedad metabólica, sino como enfermedad autoinmune que produce destrucción del factor intrínseco o produce destrucción de las células parietales o genera anticuerpos que afectan la unión del factor intrínseco al complejo factor intrínseco vitamina B12. Entonces, no es infrecuente realmente, ¿sí? Lo importante es que sepamos que existen esos problemas, ¿sí? En México también tenemos otro problema que es bastante frecuente, que afecta las articulaciones, que las inflama, ¿verdad?
que se llama artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune. Y esa enfermedad también puede generar anticuerpos que afecten a las células parietales de la mucosa del estómago, provocando aclorhidria, ¿verdad? Y si no tenemos pH ácido, si no tenemos suficiente ácido clorhídrico, pues el hierro férrico no se va a poder desdoblar. El ácido fólico de poliglutamato no se va a poder desdoblar a monoglutamatos. La vitamina B12 no va a poder ser separada de las proteínas de la saliva, ¿sí? Entonces, todos esos detalles tenemos que hacer el recorrido. Por eso a las cosas les estudiamos su distribución, les estudiamos su absorción, su transporte, su almacenamiento, su utilización y su eliminación. Si se dan cuenta, tanto al hierro como a los folatos, como a la vitamina B12, les estamos estudiando ese recorrido. Y para ello, para que haya una absorción correcta, adecuada, pues tienen que estar íntegros. No tiene por qué haber ningún problema. Entonces la hematología con la gastroenterología están imbricadas, están relacionadas, ¿verdad? Estos pacientes que se les detecta esos problemas digestivos, en primera instancia van con el gastroenterólogo, pero luego son remitidos para el hematólogo, ¿sí? Entonces son pacientes que proceden de otros servicios generalmente, ¿sí? Bueno. Entonces, la prueba de Schilling se usa para valorar la integridad de los procesos gástricos, pancreáticos e ileales, como por ejemplo la anemia perniciosa que ya hicimos referencia, las pancreatitis crónicas, la aclorhidria, que ya dijimos por qué se da, los síndromes de proliferación bacteriana y la disfunción ileal. Entonces, en el intestino hay mucha bacteria. Ahí pueden proliferar las bacterias y alterar el metabolismo de la vitamina B12. O que ese ilion esté también enfermito, esté afectado, que esté disfuncional y que la vitamina B12 no se pueda absorber a ese nivel. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba no es más que la cuantificación de orina de 24 horas. ¿Qué se hace con ese individuo? Al paciente se le da a tomar cobalamina, ¿sí? Marcada con cobalto radioactivo, ¿sí? Y entonces por vía oral se le da a tomar, ¿sí? Y se recolecta la orina de 24 horas. Dice, los pacientes que tienen déficit de absorción apenas eliminan un 2%. La cantidad normal de eliminación de la vitamina B12 es de 7%. Entonces, cuando nos reportan que la absorción está siendo deficiente y que nada más está reportando 0.2%, entonces hay un problema en el déficit de absorción de la vitamina B12. Bueno, existe una segunda fase de esta vitamina. En la segunda fase ya no administramos cobalto radioactivo, sino lo que se administra es cobalamina y factor intrínseco de cerdito, de puerco, ¿sí? Dice, si la mala absorción obedece a una falta de factor intrínseco, se producirá normalización de la prueba, eliminándose una notable cantidad de cobalaminas por orina, es decir, 7%. A eso se está refiriendo. Bueno, con esto, muchachos, terminamos el metabolismo de la vitamina B12. Ya vimos el metabolismo del hierro, ya vimos el metabolismo del ácido fólico y ahora terminamos con esta charla, con esta plática, el metabolismo de la vitamina B12. Vean ustedes cuán importantes son estos micronutrientes para el organismo, ¿sí? Y sobre todo nos va a servir cuando entremos en la unidad 4, que es la patología, ¿sí? Ahí vamos a ver la fisiopatología, por qué se da la anemia ferropénica, por qué se da la anemia macrocítica normocrómica, por qué se da la anemia hemolítica, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, nos veríamos el martes
porque el lunes no tenemos actividad de acuerdo a un oficio que se giró por la Dirección de Personal y Prestaciones Sociales de la universidad que ya les hice llegar.